buenas, bienvenidos todos a esta edición especial de Nunca lo dimos, donde vamos a hablar de qué, Virginia. Hoy vamos a hablar del chat GPT o el chat GPT. Han pasado cosas y acá estamos para conversar de este tema que es tema de conversación entre los docentes. El infame convidado de Piedra en el 2023 en todas las aulas, el chat GPT. Entonces, y trajimos gente que sabe el tema. Y mucho. Bienvenido Álvaro Pardo, docente de Inteligencia Artificial y Negocios. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Buenísimo. Y Camila Gottlieb, bienvenida, docente de Aprendizaje y Tecnología. Bienvenida una vez más, repitiendo, por doble jornada. Gracias por la reinvitación. Muchas gracias. Yo creo que lo primero es saber de qué estamos hablando. ¿Qué es el ChatGPT? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no hace? Y qué mejor que lo diga el propio ChatGPT. Vamos a ver qué dice entonces uno de los protagonistas. Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Por supuesto, estoy aquí para ayudarte y responder cualquier pregunta que tengas. Soy un modelo de lenguaje de inteligencia artificial, entrenado con una gran cantidad de datos lingüísticos, para generar respuestas coherentes y relevantes a las preguntas y solicitudes de los usuarios. Como modelo de lenguaje, puedo hacer muchas cosas. Puedo ayudarte a responder preguntas, generar textos en diferentes estilos y tonos, y traducir idiomas. También puedo completar textos automáticamente, hacer resúmenes y tareas de investigación en línea. Sí, en cierta medida, se puede considerar que soy una tecnología educativa. Puedo ayudar a los estudiantes a investigar y escribir ensayos, a los profesores a preparar lecciones y a los trabajadores a realizar tareas relacionadas con el lenguaje y la comunicación. Aunque no soy una herramienta de enseñanza en sí misma, puedo ser útil para la educación y el aprendizaje. Es posible que algunas personas vean la tecnología educativa, incluyéndome a mí, como una amenaza porque creen que nuestra presencia podría reemplazar el papel de los profesores y educadores en el aula. Además, existe una preocupación legítima de que la tecnología educativa pueda disminuir la calidad de la educación, ya que algunos estudiantes podrían depender demasiado de la tecnología en lugar de desarrollar habilidades críticas de pensamiento y resolución de problemas. Sin embargo, en lugar de verme como una amenaza, deberíamos trabajar juntos, los profesores y educadores y yo, para encontrar la mejor manera de utilizar la tecnología para mejorar el aprendizaje. Álvaro, arrancamos. ¿Cómo lo ves? ¿Le agregarías algo? ¿Se equivocó en algo? ¿Le faltó decir algo? No, la verdad que tiene una autopercepción muy correcta de sí mismo el ChatGPT. Subrayaría un par de cosas. Lo primero que es una herramienta de inteligencia artificial y no lo dice, pero hay que agregarlo. La inteligencia artificial es una simulación de un comportamiento inteligente. No es una inteligencia. ¿Sí? No una inteligencia humana. ¿Sí? Nos sorprende por esa capacidad que tiene y que ha demostrado incluso para resolver tareas para las cuales no fue preparado. ¿Sí? Hay que entender un poco más eso y es tema de investigación. Ese es un punto. Y el segundo es que cuando uno mira las respuestas que da, ¿sí? Para quienes estamos en ámbitos de tecnología y educación, lo que dice es bastante sensato. O sea, si uno va a buscar en la literatura académica o incluso en los medios qué se está diciendo sobre esos temas, uno encuentra esas discusiones. Y eso es porque estos modelos aprenden, como también bien lo dice, a partir de datos existentes, y lo que hacen es generarnos un texto que reproduce esos patrones y esa información que existe en la literatura. Entonces, no es que está creando algo nuevo. O sea, si uno mira su definición de, bueno, es una herramienta educativa, lo que nos dice es, ¿y qué riesgos existen? Lo que nos dice en ambos casos es más o menos lo que cualquiera que está en la vuelta de estos temas nos diría, o las preocupaciones, ¿sí? O los grandes asuntos que tenemos que tratar. Entonces, es una buena definición. Quería marcar eso, ¿no? Herramienta, inteligencia artificial. Y un poco lo que nos está diciendo no es que lo creó, lo inventó, simplemente lo recuperó de una base de conocimiento existente en Internet, en la literatura, en las bibliotecas. Bueno, desde el aula los docentes reconocemos el aporte de la tecnología como un recurso para potenciar aprendizajes. Ahí le preguntábamos incluso al chat si es una tecnología educativa. ¿Cómo lo entienden ustedes y cómo entra esta tecnología educativa, si así lo es,
como instancia de potenciar o no aprendizajes de los estudiantes? Creo que es una herramienta más. Creo que Álvaro está dando un punto que está muy bueno, que hay que primero aprender qué es la inteligencia artificial o de la inteligencia artificial, y nosotros desde el aula estamos aprendiendo con inteligencia artificial. Tenemos por un lado los estudiantes, que seguramente ellos tienen abordajes de utilizarlo para favorecer el estudio, para preparar las tareas que mandamos, presentaciones y demás. Y desde la pata docente tenemos mucho material para apoyarnos allí, desde el diseño de clases, en el aula mismo, para algunas tareas más concretas, más administrativas, digamos así, sin entrar en la gestión educativa, que nos puede ayudar mucho la inteligencia artificial, pero dentro del aula, en cuestiones de también para preparar las clases en esto del diseño y también para colaborar en las evaluaciones, ayudarnos a corregir, a pensar algunas pautas más, a generar debates también con los estudiantes. Creo que esto es algo que lo podemos poner en la clase para también que los estudiantes, a partir de las respuestas que están ahí, es como un kick-off de ciertas conversaciones, de ciertos debates que se pueden generar a partir de ahí. ¿Cuán efectivamente disruptiva es esta tecnología en comparación con otras tecnologías que ya teníamos en la vuelta? Sobre todo estoy pensando Google, Wikipedia, ¿no? O sea, tecnologías de acceso a la información, ¿no? Porque ¿cuánto hay de distinto en el ChatGPT efectivamente comparado a estas otras herramientas que ya teníamos? Digo que son herramientas que ya los docentes fuimos incorporando al aula, ¿no? O sea, con un proceso de hace ya un buen tiempo. Y esta nueva, ¿qué es lo que trae de nuevo, justamente? A ver, desde mi punto de vista, lo disruptivo del ChatGPT es la parte de chat, ¿sí? Lo cual hace que la usabilidad de la herramienta acerque a mucho más gente a este tipo de tecnologías. Los GPT, que son una tecnología preentrenada, la P, de Transformers, que es la T, que es una tecnología bien específica de inteligencia artificial, y la G, que es de generativa, o sea, es un modelo de Transformer preentrenado generativo. El ChatGPT ahora está usando la versión 4, estuvo la 3.5, la 3, la 2, la 1, o sea, venimos de un desarrollo en la línea de GPTs, pero hay otras tecnologías, otros modelos de lenguaje que no son nuevos, ¿sí? Entonces, ahí no hay una disrupción grande. ¿Cuál es la disrupción? Por un lado, lo del chat, que lo hace muy ameno en su uso. El hecho que en el chat hay un contexto y podemos tener una conversación, eso es un logro muy significativo del ChatGPT. Y lo otro es que por primera vez se está llegando a un modelo de lenguaje que puede responder de muchos temas, incluso usando capacidades que logra siendo entrenado con, por ejemplo, lenguajes de programación, es capaz de resolver algunos problemas lógicos, lo cual tiene una cierta base porque los programas, o sea, los algoritmos con código de máquina tienen una lógica por detrás. Entonces es como que capturó la lógica, todavía no se entiende bien cómo, pero ahí es disruptivo. Y lo otro que es disruptivo es la velocidad. No estamos acostumbrados a avances tan rápidos. O sea, salió fin del año pasado, ya hay una nueva versión con la 4 que incluye imágenes. Entonces, nos está dando la posibilidad de que cualquiera use una herramienta, cosa que antes no teníamos. Ejemplo, que hay ahí videos en la vuelta en YouTube que cualquiera puede buscar. Si un docente dice, bueno, quiero tomar un video que tengo en YouTube, cortarlo desde el minuto 1 al minuto 3, cambiarle los colores, etc., eso lo resuelve ChatGPT. Eso se puede hacer. Y cualquiera que maneje un poquito de multimedia lo hacía. Pero de repente un profesor de un área que no maneja esas herramientas no tenía la capacidad, hoy la tiene. Arrastra el video al ChatGPT, le da las instrucciones de qué es lo que quiere hacer con ese video y rápidamente tiene un material audiovisual preparado para su sesión, un poco como decía Camila. Es una herramienta, tiene elementos disruptivos que sobre todo nos fuerzan a reflexionar un poco lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Mencionabas varias cosas que puede hacer y recursos. ¿Qué no puede hacer? O sea, ¿cuál es el límite? Que mencionaron varios aportes. ¿Qué no puede hacer el chat? Por lo menos al día de hoy, ¿no? Sabemos que esto es como el día a día. ¿Qué limitaciones tiene? Creo que esta herramienta nos hace poder enfocarnos más en lo que nosotros humanos somos muy buenos y tiene que ver con la inteligencia humana, con las cuestiones de comunicación, con la empatía.
No es ni una amenaza ni la solución a todos los problemas de la educación. Álvaro venía diciendo, ya existen o existían algunas cuestiones quizás más engorrosas que podían hacer por separado. Los estudiantes y nosotros mismos habían programas para mejorar la calidad de la escritura, no sé, aplicaciones que le sacamos fotos a una cuenta y la resuelve en el momento. Digamos, existen muchas formas. Entonces, en realidad creo que esto nos permite, sobre todo, enfocarnos a los docentes en lo que realmente somos buenos, desde el vínculo, como ir más hacia ese aprendizaje personalizado, colaborativo, y apoyarnos en esta herramienta. Yo creo que hay que, como el límite o la cuestión es como ni tecnoentusiastas ni tecnoescépticos. Hay que buscar ahí como un punto medio. Pero de nuevo, no nos va a reemplazar. No creo que alguien que esté mirando esté pensando eso, pero siempre es una pregunta que viene sobre la mesa, porque no es solamente con la inteligencia artificial, es una decisión más social, cuál es el rol de los docentes y qué es lo que venimos a hacer. Entonces, creo que es algo que está muy bueno para poder utilizar y, como decía Álvaro, estaba al alcance del bolsillo de todos y de forma muy rápida, muy intuitiva, muy fácil de utilizarla, podemos aprovechar a nuestro favor. Veníamos hace mucho tiempo, ¿no? En la temporada pasada, Nunca lo dimos, hablando de hasta dónde podíamos seguir teniendo un conocimiento más enciclopédico en las aulas, ¿no? Y qué valor tenía ese conocimiento enciclopédico en las aulas. Tuvimos varios debates, ¿no? Acerca de cuál podría ser el lugar para eso, ¿no? El ChatGPT parecería que vino como un poco a patear el tablero de esa discusión y decir, bueno, si a alguien le cabía alguna duda de que el conocimiento enciclopédico estaba en entredicho en el aula, ¿no? O sobre todo las evaluaciones basadas en conocimiento enciclopédico estaban en entredicho, bueno, acá vine yo a sumar un poco más de complejidad o elevar la apuesta, ¿no? Y en ese sentido yo en algún momento creo que hacíamos esta analogía de capaz que el ChatGPT le puede plantear a la enseñanza de una cantidad de disciplinas que contaban con conocimiento enciclopédico una dificultad similar a la que le puede plantear la calculadora en la enseñanza del cálculo, ¿no? O sea, es como decir, bueno, está bien, tenemos calculadoras, pero seguimos enseñando cálculo, ¿no? O sea, sigue habiendo un lugar para eso en el aula. La pregunta es, ¿ustedes le ven un lugar al aprendizaje de estas habilidades que hoy el ChatGPT puede desarrollar y puede, digamos, pasar con nota, por decirlo de alguna manera, en el aula? ¿Siguen teniendo un lugar o el ChatGPT vino definitivamente a desterrarlas? En lo personal creo que esto cuestiona justamente ese tipo de conocimiento más enciclopédico, alejado de la aplicación del conocimiento, que es una discusión que no es nueva en el ámbito, digamos, universitario, no lo es, ¿no? ¿Cuántas veces se discuten estos temas? Bueno, todo lo que tiene que ver con las competencias y los distintos niveles, y bueno, eso está presente. El ChatGPT, yo comparto, vino a patear el tablero y a evidenciar algo que ya estaba pasando, ¿sí? Entonces, si nosotros le pedíamos a un estudiante que fuera a buscar información y no le pedimos que elabore nada, simplemente que recupere, hace 20 años eso le implicaba al estudiante tomarse un ómnibus, agarrar la bicicleta, ir hasta una biblioteca, saber dónde estaba el libro. ¿Se acuerdan que buscábamos en unas tarjetitas de cartón? Tenías que ir al estante correspondiente, abrir el libro, encontrar el capítulo y sacar la información que te habían pedido y volver a tu casa y escribir, ¿sí? Porque habías tomado notas en un papelito, y no hace tanto, eso hace 20 años. Después, con los buscadores ya no vamos a la biblioteca. Entonces los estudiantes no salen de su casa, buscan por internet y tienen que usar su habilidad para saber dónde buscar, evaluar si lo que encontraron es lo que le pidieron y si es correcto o no. ChatGPT acelera eso. Ahora ya le pongo y me va a recuperar la información. ¿Qué problemas teníamos? Y volviendo a la pregunta anterior, no tenemos certeza de que lo que nos diga va a estar bien, ¿sí? Entonces, si es una actividad de recuperar información pura y dura, o sea, ir a un capítulo de un libro y traerlo, seguramente lo va a resolver bien. Pero si le pedimos que elabore un razonamiento en base a un problema, ¿sí? Dígame cuál es el mejor diagnóstico para tal situación,
Ese es un problema que no tenemos garantías de que la respuesta sea la correcta. Yo soy docente de filosofía y trabajo en cursos que tienen que ver con ética y con muchos juicios de valor. Le cuesta mucho emitir juicios de valor, por Tomar ejemplo. partido. Exacto, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, esto es mejor, esto es peor. Frente a esos desafíos, queda un poco en jaque, ¿no? Adrede o no adrede, o por limitación o por decisión, si se quiere, como más de diseño, pero lo cierto es que le cuesta mucho tomar partido, ¿no? Hay varios videos en la vuelta que le piden opiniones políticas y tampoco las da, ¿no? Sí, eso está seguramente codificado en el algoritmo, porque otro de los problemas conocidos es la alucinación. Los modelos de lenguaje pueden tender a alucinar y empiezan a decir cosas que son un disparate, y también pueden tener problemas de sesgos, problemas éticos. Entonces, cuando lo que un lenguaje dice también depende del contexto. O sea, no es lo mismo decirlo en Estados Unidos que en el Reino Unido, que en Uruguay, que en Brasil. Y cualquier humano sabe cómo comportarse o debería saber cómo comportarse y qué decir en función del contexto donde está. Para un modelo generativo, que es una máquina que replica cosas, eso no es tan fácil. Entonces, el ChatGPT también incluyó limitar eso por 2 vías. Uno es, sospecho, más bien dura, decir, bueno, cuando me preguntan de eso no opino. Y lo segundo es, se entrenó con refuerzo humano. Entonces, eso quiere decir que para el entrenamiento un humano vio lo que se generaba y le dijo está bien o está mal. Entonces eso perfeccionó las respuestas tratando de atacar los problemas que tú, Javier, mencionabas. Sumado ahí hay una dificultad también para incorporarlo en el aula, y es que el chat recupera, como bien decía Álvaro, no nos cita las fuentes. Entonces hay ahí una cuestión de propiedad intelectual o de referencias y demás que nos implica un desafío, y que vuelvo a insistir en la bandera de las habilidades humanas y de cómo esta cuestión del pensamiento crítico, digamos, no se puede tomar sin criterio, sin contextualizar, pero además la importancia de que tanto nosotros como docentes, pero los estudiantes también, puedan, digamos, corroborar, elaborar, digamos, tomar de base eso, pero ir más allá y no ir a ciegas con lo que dice, porque también se equivoca y le pedís cosas y tira fruta, básicamente. ¿Qué oportunidades tengo ahora pensando en el diseño de mi curso, en que el lunes entro al aula y me enfrento a un grupo de estudiantes y tengo al chat también sobre la mesa? Los estudiantes también manejan esta información, más o menos, o qué limitaciones u oportunidades nos da. ¿Qué oportunidad tengo como docente concretamente o alguna sugerencia de cómo potenciarlo, utilizarlo o no, o cómo manejarlo incluso con nuestros estudiantes que estamos formando, profesionales que en 1, 2, 3 o 4 años salen también al mundo laboral, y que estos recursos o esta tecnología va a estar presente? Está ya. Yo lo primero que le recomiendo a alguien que está mirando y que no conoce la herramienta es que tenga una conversación. Quizás lo primero puede ser algo más concreto, de hacerle algunas preguntas más a nivel no vinculadas a la docencia, desde que, no sé, sugiera algún plan de alimentación o lo que sea, todo con un criterio de uno, pero... Debo confesar que yo lo hice, lo utilicé. No sé, ahí va, que sugiera bibliografía, pero para mí es algo muy bueno de base, como para, por ejemplo, sugerir cierta bibliografía, le podés pedir y ahí hay que salir a corroborarla, para crear preguntas para un control de lectura a partir de una lectura, y eso lo puede hacer muy rápidamente. Un buen dato es preguntarle sobre cosas que yo sé, ¿no? O sea, que creo que ahí es una buena ruta de experimentación, ¿eh? Si yo sé mucho sobre derecho penal, bueno, empezar a preguntarle cosas de derecho penal, a ver qué es lo que me devuelve, y ahí como sí ir un poco testeando sobre mi propio conocimiento también, ¿no? O sea, viendo cómo, ¿no? Sí. Con respecto al diseño de los cursos, desde cuestiones más administrativas de calendarios o cuestiones, uno le puede pedir que los arme. Bueno, al final de este podcast hay como ideas bien concretas allanadas, pero creo que irlo probando, sobre todo uno como docente, es como el primer paso antes de quizás ponerlo en el aula. Y también lo otro que a veces siempre pasa es que nosotros creemos que nuestros estudiantes son expertos en tecnología,
y siempre sigue corriendo el mito de los nativos digitales y demás, y eso no es así. E incluso también está bueno poner la conversación, no importa el curso que damos, en el aula de conocen el ChatGPT, podemos hablar de esto. Y para mi sorpresa, los estudiantes no lo conocían, por ejemplo. Entonces, a veces ya nos ponemos como un paso más para atrás pensando que los demás saben más o lo probaron. Entonces, como mi consejo número 1 es ir a animarse. Y lo otro concreto también, le podemos pedir que arme rúbricas. Nosotros a partir de ahí lo vamos a mejorar, lo vamos a elaborar, pero al menos nos da una base para a partir de ahí. Creo que eso es muy rico y nos ahorra mucho tiempo. El otro día estaba leyendo en Twitter un hilo que justamente hablaba arrancaba diciendo, me confundí pensando al principio que el ChatGPT era inteligente, ¿no? Un poco en la misma línea que con la que arrancaba Zoe Álvaro, y le pedía que pensara y después me di cuenta que le tenía que pedir que hiciera, ¿no? Entonces ahí cuando empieza el autor diciendo que empecé a pedir que hiciera cosas, fue cuando empecé a tener mejores resultados. Creo que hay un tema también con los verbos que utilizamos en las consignas, en esto, ¿no, Álvaro? Capaz que ahí hay buenos consejos para los docentes, ¿no? Sí, tocás un punto muy, muy interesante que es justamente cómo usar bien el ChatGPT. Camila daba algunas pistas. Otra posibilidad es qué actividades le podemos plantear a los estudiantes sabiendo que una parte de la ejecución va a ser pedirle a ChatGPT que haga cosas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, en un curso de ingeniería es como que tenemos que ir un nivel más arriba y decir, bueno, vamos a resolver un problema. Y en la resolución de ese problema, yo sé que le van a pedir a ChatGPT que ejecute alguna tarea. Entonces, por ejemplo, que el estudiante tenga que identificar cuál es el problema y cuál es la estrategia de solución y después que le diga a ChatGPT, escribime una función en lenguaje Python que implemente tal cosa. Y eso seguramente ChatGPT nos va a dar un código que el estudiante va a tener que revisar, a ver si está todo bien y si ejecuta y da el resultado que esperamos. Pero entonces subimos de nivel. El estudiante lo que hace es pensar en el problema y usa la herramienta. ¿Sí? Entonces, un poco lo que tú estabas planteando recién. Entonces, creo que eso puede ser interesante. Es difícil eso para el docente. Porque los docentes muchas veces estamos acostumbrados a pedir cuestiones más rutinarias. Escribe una función en Python que implemente tal cosa. ¿Tá? Entonces, eso es lo primero que nos sale. Ahora tenemos que ir más allá y decir, bueno, tengo que plantear un problema al estudiante que involucre el uso de un conjunto de herramientas dentro de las cuales va a estar ChatGPT u otra. Pero si le digo al estudiante que use bien, están los verbos, en cómo formulo la pregunta, porque la instrucción tiene que ser muy precisa. Si quiero llegar a una función, digamos, de código, de máquina, que ejecute y que me dé la solución. Entonces, ese para mí es un ejercicio lindo para los docentes. Es difícil. Sin duda, yo creo que eso es lo que moviliza y de hecho, personalmente yo pasé las consignas que suelo lanzar a mis estudiantes por el chat y a partir de ahí, obviamente que invita a hacer ajustes, a retocar, capaz que es darle una vuelta de rosca, como mencionabas, para utilizar esa herramienta como una parte o como base para que a partir de ahí se genere, digamos, se escale, digamos, en procesos cognitivos un poco más complejos que lo que queremos de nuestros estudiantes. Pero bueno, yo creo que esto lo que hace es movilizar mucho nuestro rol docente, cuestionarlo, revisarlo y si bien no es que eliminamos todo lo que hemos hecho hasta ahora, sino que implica que lo revisemos y cambiemos cosas en base a todos estos recursos que van apareciendo. Y la última, el chat vino para quedarse, será una moda, que en unos años capaz que no hablamos de esto. Vino para quedarse, seguramente se están profundizando y creando en paralelo otras herramientas que, bueno, Álvaro decía, ahora ya está el 4 por lanzarse a nivel público, capaz que quien está viendo esto ya hay el 5 y el 6, y otras herramientas de comúnmente, digamos, piensen en el Clippy, ¿se acuerdan del Clippy? Que no servía mucho. El asistente de Word. El asistente de Word. De ahí para acá, seguramente van a seguir
muchos más. Entonces, Entiendo. surgiendo de texto, de video, de audio, de demás, o sea, etcétera, vino para quedarse. Y creo que hay que tirarse al agua y probarlo. Primero creo que el primer paso también es uno para uno y uno para el diseño y después para animarse a ponerlo en clase. Tiene una componente de hype esto, ¿no? O sea, estamos en la curva, digamos, de expectativas desmedidas de la tecnología. Hay una parte de eso. Eso va a ir diluyéndose y vamos a ver exactamente qué posibilidades nos brinda la tecnología. Pero que el hecho de que cada vez vamos a ver innovaciones radicales más rápido también es un dato del mundo tecnológico. O sea, la velocidad con la cual está avanzando todo esto es muy grande. Entonces, y es cada vez más alta. Entonces, desde ese punto de vista, sí, llegó para quedarse. Esto va a decantar y vamos a ver en qué lugares tecnologías como ChatGPT son un diferencial y en qué lugares todavía no, sí, o todavía no tienen una performance que nos permita usarlas de forma más libre. Sí, y ahí, perdón, para agregar, creo que está bueno de que hemos convivido y estamos incorporando muchas tecnologías hace ciertas décadas y no caer, esto lo dice mucho Cristóbal Cobo, como en esta luna de miel con la tecnología, o ni es la solución a todos los problemas que tenemos en la educación, como de nuevo es una herramienta más y está bueno como pensar en incorporarla, pero ni una amenaza ni la solución a todo. Yo creo que estas cosas es lo que hacen también, y esto va a cuenta personal, tan desafiante y apasionante la tarea docente. Así que... Sí, creo que ahí hay un condimento sobre todo para cerrar de alguna manera, invitar a los docentes a que trabajen junto al ChatGPT y que lo saquen de ese lugar de amenaza, ¿no? O de, ¿no? Esta especie de miedo que le están teniendo en principio y que obviamente es también entendible, ¿no? O sea, que nos enfrente, que nos plantee ciertos desafíos, porque también hay una cantidad de cosas que como docentes tendremos que aprender, tendremos que incorporar y cuanto, de alguna manera, como también decía Álvaro, como decía Camila, cuanto más rápido lo hagamos, mejor, porque vamos a poder ponerlo en un lugar que nos resulte más seguro también, ¿no? Bueno, y les agradecemos entonces muchísimo por estar con nosotros. Gracias Camila, gracias Álvaro por acompañarnos. Y nos vamos, sí, seguro, con Manuel, que tiene, creo que no uno, sino varios shots de innovación para ponernos a aplicar en el aula ahora mismo. Bueno, y nos encontraremos en otra oportunidad. Cuando nos convoquen. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenidos y bienvenidas a este shot de innovación para aplicar hoy mismo en tus clases. En el día de hoy vamos a hablar de ChatGPT o ChatGPT, depende de la pronunciación que quieras hacer, para aplicar en tus clases desde 3 focos distintos. Primer foco, ChatGPT y la personalización del aprendizaje. ¿Alguna vez pensaron en tener un asistente virtual en tus aulas? Tenemos varios equipos trabajando, muchos tienen varias dudas, algunas son más simples, otras más complejas. ¿Qué tal si les pedimos a los estudiantes que usen ChatGPT para que les responda esas preguntas de contenido o de tema, algunos específicos, y nosotros como docentes pasar a trabajar con los equipos en dar feedback y retroalimentación de respuestas que realmente sean a preguntas complejas y desafiantes para los equipos? Segunda opción, ChatGPT y nuestras evidencias de aprendizaje. Muchos tenemos miedo acerca de si los estudiantes lo van a usar para las preguntas que hacemos y las respuestas que dan. ¿Qué tal si invertimos esto y generamos que los estudiantes, a partir de una respuesta que dé ChatGPT, la tienen que evaluar, criticar, argumentar, comparar con otras opciones, tratar de trabajar con fuentes confiables y darle retroalimentación y feedback a ChatGPT para que mejore su respuesta? Seguramente ahí estamos escalando en la taxonomía de Bloom. Pasamos de una evidencia más de comprensión a una evidencia que tiene que ver con el análisis, la aplicación y la evaluación. Sin duda, eso va a ser mucho más desafiante para tus estudiantes. Último punto y tercero, la actividad docente muchas veces es solitaria y para generar ideas y la creatividad a veces nos empantanamos. ¿Qué tal si utilizamos ChatGPT para la creación de nuestras lecciones de aula? Aplicando enseñanza activa y le pedimos quizá, ¿por qué no?, que mencione 3 actividades para una lección de clases en el cual nuestro objetivo es que los estudiantes puedan discernir entre fuentes o evidencias confiables y no confiables.
Y quizá ChatGPT te va a dar una respuesta, vos podés evaluarla, tomar algunos apuntes y a partir de eso colaborar con ChatGPT, un nuevo colega, para diseñar clases más efectivas, más activas y que produzcan aprendizajes significativos para tus estudiantes. Soy Manuel Mayarine y esto fue Shot de Innovación.